Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. El Perú se encuentra actualmente enfrentando una crisis política que nos ha generado una suerte de desazón y de incertidumbre a la población. Esta situación se viene produciendo desde hace varios meses y hoy nos encontramos con el abogado, ex decano del Colegio de Abogados de Lima y ex senador de la República, Raúl Ferrero Costa, para que nos ayude un poco a entender qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que podría suceder si esta situación persiste. Doctor Ferrero, buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido a Perú 21. Muchas gracias, acá gustoso de estar con ustedes. No, gracias a usted por el tiempo que nos da. Doctor, comentábamos que el Perú enfrenta en este momento situaciones muy difíciles a nivel político. Pero no es la primera vez, ¿verdad?, que eso ocurre. Usted fue senador de la República, elegido en 1990, y su mandato terminó abruptamente con el autogolpe de Alberto Fujimori en el 5 de abril de 1992. Nosotros queríamos recordar un poco con usted cuál fue la antesala a ese autogolpe del 5 de abril. Bueno, yo creo que fue verdaderamente la terquedad del señor Fujimori, que era el jefe de Estado en ese momento, ¿no? Porque nosotros que estábamos en el Senado y la bancada de Fredemo estaba también en diputados, lo que hicimos es tratar de ayudar a, a que el gobierno se mantuviese dentro de los cánones normales, un sistema democrático, pero me parece que el jefe de Estado en aquel entonces, el señor Fujimori, no entendió todo el buen espíritu que llevábamos nosotros y seguramente influido por esas influencias que a veces tienen los gobernantes, diría yo, ma- malas, malas ayudas, ¿no? Eh, lo convencieron de que si él quería gobernar a su manera, podía hacerlo, pero que sería lo mejor para eso disolver el Congreso. Este pleito entre el Congreso y el Ejecutivo se da hace mucho tiempo en nuestro país, pero pensábamos en aquel entonces que habiendo tan buena disponibilidad de Fredemo, cuyo liderazgo estaba a cargo de Mario Vargas Llosa, y Mario colaboraba mucho y consultábamos con él para tratar de colaborar en la defensa del sistema democrático con el ingeniero Fujimori. Pero Fujimori, no sé, para mí es un problema casi histórico. Creo que Fujimori no conocía la historia del Perú. Entonces creyó que la solución para poder gobernar como él quería era disolver el Congreso y gobernar con su propia gente sin, sin considerar a oposición o a gente que quería ayudar en el Parlamento. En este Cuando se punto, presentó doctor, un pedido de facultades delegadas y nosotros estábamos a favor de otorgarle las facultades delegadas, los cuatro temas más centrales y más importantes, tampoco lo entendió Fujimori. Parece que no, yo no sé si tendría pues muy malos asesores o gente que quería aprovecharse de un radicalismo político, ¿no? Para poder gobernar a su manera y a su capricho. Lo convencieron de esto, nosotros no sabíamos, que en el Senado estábamos colaborando con el gobierno en todo lo que fuera el tema legislativo y todo lo que fuera empujar los buenos proyectos que había en el Parlamento. Recordemos que era un Parlamento bicameral, que había Cámara de Diputados y luego senadores. O sea, en mi doctor, opinión, lo mejor que puede ocurrir en un sistema político como el nuestro, ¿no? Una doctor, yo primera quería Cámara que ve precisamente, los proyectos. disculpe que le Sí, por interrumpa, yo favor. quería precisamente incidir en ese tema que usted ha tocado, la situación de confrontación que atravesaba en ese entonces el Ejecutivo con el Legislativo. Y hoy nos encontramos en una situación similar donde se le acusa al Congreso de obstruccionismo y se formula una serie de amenazas. Recientemente, por ejemplo, con el ex primer ministro, el ahora ex primer ministro Héctor Valer, hablando de una bala de plata que pondría contra la pared al Parlamento.
Entonces, Claro. este discurso de obstruccionismo que por lo general parte del Ejecutivo hacia el Congreso, ¿fue un factor también, cree usted, determinante para ese autogolpe? O sea, de repente no existía ese obstruccionismo, pero escudados con ese discurso, se tomó esa decisión. Mire, yo estaba en esa época en la bancada, ¿no? Eh, que organizó Fredemo bajo la presidencia de Mario Vargas Llosa, y todo se conversaba, teníamos reuniones frecuentes, y nuestra gran preocupación es que el gobierno de Fujimori fracasara, porque dijimos, fracasa Fujimori, fracasa el sistema, y va a haber gente que va a pedir otras cosas, como realmente ocurrió. Y desgraciadamente no hizo caso Fujimori. Entonces presentó 4 proyectos de ley, ¿no? Para ser vistos por el Congreso, y hubo la mejor disposición nuestra. Esto lo puede decir el doctor, bueno, mejor no menciono nombres, pero para no herir a alguien que no lo merece, ¿no? Pero lo que sí le digo es que en el Senado nombramos una comisión interna nuestra para ver los proyectos de ley que quería el ingeniero Fujimori. Y, y estábamos conversando sobre eso cuando el radicalismo dentro del Fujimorismo, porque el Fujimorismo no era radical hasta antes de comenzar a actuar en ese parlamento del 90 al 92. No era radical, ¿eh? Lo que querían era un cambio, pero sin saber qué tipo de cambio querían. Entonces, era un sancochado, porque nosotros queríamos ayudarlos en los dispositivos legales que estaban presentando, y ellos no entendían la colaboración, simplemente creían que podía haber un gato encerrado, ¿no? Presumo, porque, pero yo soy testigo directo de que existía la mejor buena voluntad para llegar a acuerdos sobre qué temas legislar para mejorar la situación existente en ese momento. Y el ingeniero Fujimori daba la impresión de estar de acuerdo, ¿no? Pero sorpresivamente un día domingo, 5 de abril, estaba yo escuchando la televisión y me enteré que Fujimori había dado un golpe de Estado. Gran sorpresa para nosotros. Y con el apoyo de la Fuerza Armada, no sé cómo la consiguió, pero presumo que muy influido por Vladimiro Montesinos y otras personas más, porque estas cosas no son personales, ¿no? Lo convencieron a Fujimori que si quería sacar adelante los proyectos que él quería, eh, iba a tener dificultades en realidad con la oposición, con el Fredemo, cosa que no era verdad, porque nosotros estábamos tratando de sacar proyectos adelante para mejorar la situación que eran necesarias, ¿no? En el tema económico, en el tema de los derechos fundamentales. No olvidemos que teníamos a Sendero Luminoso ahí nomás. Doctor, y además Y la sorpresa, recordemos también, doctor, que esto no solo perdón, implicó un cierre del Parlamento, también dejó se desactivó lo que en ese entonces era el Tribunal de Garantías Constitucionales, que hoy es el Tribunal Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría, todas esas entidades fueron intervenidas por el gobierno, incluyendo los medios de comunicación. incluyendo a los medios, a todos los medios, ¿no? O de repente alguno que muy cercano al gobierno pudo haber estado de acuerdo, ¿no? Pero en general el respaldo inmediato al golpe de Estado de Fujimori no se dio, no se dio. Él fue ganando con la Fuerza Armada, que se llegó a acuerdos con Fujimori. Vladimiro Montesinos, que era un poco el lazo entre Fujimori y la oposición que ellos conocían, ¿no? Eh, pero de parte de lo que fueron las fuerzas políticas democráticas, no había ni siquiera sospecha de que podía haber golpe. Nos parecía una locura tan absurda, que estaba descartada para nosotros. El golpe de Estado
ese 5 de abril por la noche, cuando lo anuncia Fujimori el golpe de Estado, es porque ya tenía la Fuerza Armada alineada para trabajar con él. Esa ¿Qué Fuerza Armada tanto? nunca la mencionan porque, claro, es herir también el orgullo patrio de tener a los militares, ¿no?, abyectos a- y en apoyo de un sector de la población, cuando la Fuerza Armada está para defender al país, defender a la nacionalidad, defender nuestros límites. No está prometiendo pues ceder el mar a otro país. Eso no se nos hubiera ocurrido cosas de ese tipo que hemos escuchado últimamente. Entonces, Doctor, ¿qué tanto la daño nos verdad, hizo? yo creo que ¿Qué tanto daño nos hizo el la forma como autogolpe? se... ¿Sí? ¿Qué tanto daño Perdón. nos hizo el autogolpe del 5 de abril como país? Porque además provocó todo un aislamiento internacional y se produjo luego, ya habiéndose dado el golpe, el nombramiento de un premier, porque renunció Alfonso de los Heros al premierato, se nombró a otra persona Sí. que sí se ajustaba a los requerimientos del señor Fujimori, el señor Óscar de la Puente Arraigada. ¿Qué tanto daño le hizo al país esta acción intervencionista, golpista? Yo creo que eso fue muy grave y, y se dio un poco el camino porque eh, permitió que algo que no pensábamos que podía ocurrir, ocurrió. El primer síntoma de todo esto fue cuando vimos que, y lo recuerdo porque hemos conversado con Alfonso de los Heros, él no estaba dispuesto a aceptar un golpe de Estado. Entonces, eh, yo lo entiendo, él renunció por principio, ¿no? Pues vino este gabinete de Óscar de la Puente y después vino lo que hemos sabido de lo que ocurrió con el Ministerio de Economía, y desgraciadamente pues fue manejado como quería el gobierno en ese momento de turno, ¿no? Y sin entender todas las cosas que le planteábamos. Estábamos dispuestos a ayudar y a salvar el riesgo de la democracia. No, no, no le daba mucha importancia a Fujimori a la democracia o a la dictadura. Para él era gobernar, ¿no? Bajo una forma u otra, lo que quería es mando, ¿no? Pero no comprendió que el mando bien ejercido recoge de los pedidos o sugerencias de todos los sectores políticos. Hay que escucharlos a todos, porque todos tienen algo de verdad en lo que dicen, ¿no? Hay que ver cuál es lo verdadero lo que dicen y entenderlo. Pero eh, nosotros estábamos colaborando, ayudando y salvando el sistema democrático, que Fujimori súbitamente lo rompió, ¿no?, con ese golpe de 5 de abril, nos sorprendió. Al día siguiente hablamos nadie quería darnos local para reunir al Congreso, entonces se habló con el decano del Colegio de Abogados de entonces, don Andrés Arango Chaca, un señor y caballero y además muy inteligente, y él aceptó que se reuniera el Congreso en el local del Colegio de Abogados de Lima. Entonces se hizo una citación, yo fui a la citación, y ahí pues fue cuando se arma esa especie de trifulca. A mí me detienen, me mandan a un coche portatropas y dije, ahora sí, Raúl, lo lamento mucho, pero vas a pasar por momentos muy difíciles. Que no fueron de inmediato, tan malo dicho sea de paso, porque me detuvieron en un coche portatropas, pero a la media hora no sé cómo hice, no sé cómo lo logré escaparme, ¿no? Y por supuesto, la policía no permitía eh, que el Congreso se reuniera en el Colegio de Abogados de Lima. O sea, no nos dejaban ni movernos, solamente nos tenían en las puertas del Colegio de Abogados con autorización del decano para que pasáramos y el Congreso pudiera reunirse, que menos que en el Colegio de Abogados de Lima. Y por supuesto Fujimori se opuso a todo, comenzó a controlar los medios, a los medios, a amenazar a todos los que llegan a la opinión pública, y sorpresivamente, de la nada, porque no tenía ni programa en ese momento Fujimori. Lo que quería era el poder pleno, y eso le hizo mucho daño al país, ¿no? Doctor, usted, 30 años después, hablemos ya de la coyuntura política actual.
¿Usted ve o ve el riesgo de un escenario similar en estos momentos, justamente ahora, ya con Pedro Castillo en la presidencia de la República? Se han reavivado otra vez, o continuado, porque eso ya viene desde tiempo atrás, se han reavivado estas rencillas, estas confrontaciones con el Parlamento. Y el discurso del señor Castillo es el mismo de hace 30 años, que hace 30 años dio Alberto Fujimori. Hay un obstruccionismo de parte del gobierno, los ministros lo dicen reiteradamente, déjennos trabajar, como si se les estuvieran poniendo algunos cabes para que lo puedan hacer. ¿Usted ve un escenario similar en este momento o estamos camino o corriendo el riesgo de llegar a un escenario similar? Yo creo que no estamos en un escenario similar. Creo que esta situación es distinta, ¿no? Es diferente, porque el señor Castillo, guste o no guste, ganó las elecciones declaradas por el Jurado Nacional de Elecciones, y lo que se pensó es que ante la poca llegada que tenía en ese momento el gobierno, buscaría asesorarse si ya no por grupos políticos, por personas muy bien calificadas para que vieran la forma de sacar adelante al país en una situación tan dramática, porque, claro, en este momento se nos cerró la banca internacional, pero desgraciadamente los medios de comunicación no estuvieron a la altura de lo que esperábamos. Creímos que iban a tener una reacción a favor del sistema democrático, pero desgraciadamente eso no ocurrió. La Fuerza Armada tampoco quiso apoyar la democracia y más bien se sometió. Y yo creo que más bien las experiencias adquiridas a raíz de eso deberían recogerse para que no ocurran de nuevo, para que el señor Castillo que busque la forma, que entienda que más bien si no comienza a organizar mejor su gobierno, que no está funcionando, es más bien un gobierno improvisado, sin plan de gobierno. No sabemos qué cosa hay detrás de las ideas que ellos esgrimen, cuando las esgrimen, y creo que lo que hay que hacer es más bien ser un poco, a la vez que pacientes, enérgicos, y tratar de defender al Congreso, que no es el Congreso que yo quisiera. El Congreso hay que respetarlo, es la representación nacional. Ahí está el lugar más apartado del sur del Perú y más apartado del norte y del oeste, lo que fuere, porque lo que nosotros queremos es un gobierno que funcione para permitir gobernar a gente que quiera hacer bien a los proyectos del gobierno, pero el gobierno no tiene proyectos y no se esfuerza en tener pues, grupos de apoyo, de gente con experiencia específica en el tema que se quiera tratar, para sacar adelante proyectos importantísimos. Se ha descuidado por completo la minería. Es una barbaridad, es una barbaridad. Somos país minero. Dios nos regaló pues muchas áreas importantes para la minería y estamos desperdiciándolas. Y a la vez se nota mucha debilidad por parte del gobierno. Se nota un gobierno débil. Todos quisiéramos que, y en especial quisiera, por ejemplo, que el primer ministro Aníbal Torres tuviera éxito. Ha sido profesor de San Marcos, ahí hemos cambiado muchas veces ideas, y él no es un radical. Hernán Torres no es un radical. Y yo creo que tratar, por otro lado, de que quienes no queremos aceptar un gobierno como el actual, donde nadie gobierna, ¿no? Tenemos mucho que decir y mucho que aconsejar al gobierno, ¿no? Porque en el fondo, si esto sigue así, fracasa Castillo, fracasa el gabinete actual y fracasarán más gabinetes, porque esto no
tiene cómo resolverse si no hay buena voluntad de los grupos opositores y buena voluntad del gobierno para no tratar de imponer un Estado ni tipo Cuba, ni tipo Venezuela, sino un gobierno respetuoso de la legalidad, respetuoso de la Constitución. La Constitución es la misma Constitución que tenemos nosotros desde hace ya varias décadas. Y Precisamente usted yo señala. no he escuchado de ninguna reforma en la Constitución por parte del gobierno de turno. Y más bien lo que veo es mucha rencilla que no lleva a nada. Y la situación es cada vez peor. Eh, Fíjense cómo Ecuador, que venía de gobiernos problemáticos, hizo elecciones y finalmente ganó una mayoría más sensata, ¿no? Más sensata. Precisamente, doctor, El usted Ecuador hoy señala, día, sí, usted, sí, doctor, sí. señala que Aníbal Torres no es una persona radical, pero el único, pero sí un férreo defensor de la propuesta de de realizar una asamblea constituyente para, no se sabe, como usted mismo señala también, para no se sabe qué tipo de cambios hacer, porque hasta ahora no expresan nada de eso claramente, no han señalado qué parte específicamente de la Constitución es la que quieren reformar. Entonces, es lo más adecuado, ha sido lo más adecuado el nombramiento de una persona como Aníbal Torres, confrontacional y que ya ha tenido impases y encontrones con periodistas, con el mismo Congreso. ¿Es lo más conveniente su designación? ¿Ha sido lo más conveniente designarlo como presidente del Consejo de Ministros? Mire, yo lo he conocido a Aníbal Torres en la universidad y era un hombre muy centrado, inteligente. No entiendo por qué tomaría esas medidas tan radicales. No creo que las tomaría, sinceramente, no creo. Pero lo que sí es importante es que tengan conciencia y que entiendan, por favor, que la Constitución, si quiere hacer un referéndum o cambiar, o si quienes quieren cambiar la Constitución hagan su mayoría en el Parlamento, no es tan fácil, porque para eso se requiere una reforma constitucional. Y no hay en este momento ningún deseo de reformar la Constitución. Más bien es de defender el sistema democrático, que es lo que está defendiendo la actual directiva del Congreso, y que entiendan de que si quieren hacer un referéndum para cambiar la Constitución o cambiar algún artículo o variarlo o modificar, esto tienen que someterse a lo que dice el artículo 206 de la Constitución. O sea, no hay forma de que se pueda reformar la Constitución si es que no se consigue lo siguiente. Toda reforma constitucional, artículo 206, debe ser aprobada por el Congreso, con mayoría absoluta, el número legal de sus miembros, y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con una votación favorable en cada caso superior a los 2/3 del número legal de congresistas. O sea, no cabe un referéndum para modificar la Constitución. Cualquier modificación que se quiera hacer a la Constitución tiene que pasar por el Congreso. Pero eso Ahora siempre yendo por el cauce que al gobierno constitucional. actual Sin no le embargo, gusta el Congreso, Fujimori. eso es otro problema, pero tiene que respetarlo. Son las reglas básicas en las cuales se sustenta un gobierno. Precisamente, sin embargo, Fujimori encontró un atajo, ¿no? El autogolpe de 1992, y discúlpeme que lo vuelva a retrotraer a 30 años atrás, el autogolpe de 1992 lo que le permitió a Fujimori fue precisamente convocar a una nueva constituyente, el llamado Congreso Constituyente Democrático o CCD, que nos dio precisamente la constitución que tenemos ahora. Entonces, efectivamente, como usted señala, por los cauces democráticos, por los cauces constitucionales, no es posible reformar una constitución a través de un referéndum, pero sí a través de un autogolpe como el que realizó Alberto Fujimori en 1992, y por eso le reitero la consulta. Corremos el riesgo de volver a llegar a ese escenario, o sea, de ver algunas señales como estas acusaciones de obstruccionismo, estas confrontaciones. Corremos el riesgo de llegar a esa situación de que Pedro Castillo
quiera también recurrir a atajos para llegar a su objetivo de una asamblea constituyente? Yo espero que no, ¿no? Pero yo no tengo el gusto de conocer a Pedro Castillo, ¿no? Conozco a otros ministros personalmente y creo que son demócratas. Y yo creo que si ellos no entienden de que no se puede reformar la Constitución sin las mayorías que fija la misma Constitución, que están para cualquier modificación, tienen que seguir el artículo 206, o sea, modificar la Constitución. Eh, si no entienden eso y creen que se puede hacer vía referéndum, lo cual no es constitucional, no es constitucional, entonces estamos rompiendo la regla matriz. La regla matriz es que queremos un parlamento que contenga un poco ¿a quién? Al Poder Ejecutivo. Y queremos un Poder Ejecutivo que a la vez colabore con el Parlamento. Y estamos perdiendo tiempo valiosísimo en una discusión absolutamente innecesaria, ¿no? Para hablar de reformas constitucionales a estas alturas, ¿no? Si tenemos la Constitución que está bien, podemos más adelante, si hay acuerdos de las mayorías, modificar artículos, ¿por qué no? O sea, tampoco pensemos nosotros que tenemos al frente pues un ogro, ¿no? Un ogro. No, nosotros, nuestra obligación democrática es tratar de persuadir al gobierno de turno que entienda que hay que respetar la Constitución, es el único instrumento que une el trabajo parlamentario, el único instrumento que permite que se desenvuelva la democracia debidamente y que salirnos de esto, en cualquier forma que pueda idear el actual gobierno, sería salirnos del marco constitucional. Y esto es el retroceso más grande que podría haber en el Perú. A mí tampoco me gusta mucho la Constitución vigente, pero no la encuentro mala. Yo creo que con ella se puede gobernar, uno se puede entender perfectamente, pero yo veo a veces en el temperamento de algunos políticos el deseo de que no hayan acuerdos, que no existan acuerdos entre oposición y gobierno. Eso es una torpeza, eso nos puede llevar, sabe Dios a dónde. Es necesario, y esto sí es un consejo que le doy al gobierno actual, que el gobierno busque entendimientos con el Congreso. El Congreso está representada toda la representación nacional, todo el Perú. Hay que respetarlo y respetar las autonomías que tiene el Congreso, que están claramente señaladas en la Constitución. O sea, yo no entiendo por qué hay tanto negativismo de saque, ¿no? Diciendo que no puede haber acuerdo. O sea, no comencemos por ahí porque no es un buen comienzo. Creo que la actitud de todos los sectores hoy debe ser mantener la democracia. Para mantener la democracia se pueden hacer algunas modificaciones, por supuesto, de la Constitución. Nada pues es no reformable. Y buscar entendimientos, porque no estamos yendo a ningún sitio. O sea, la situación económica del país no puede ser peor. Y la situación política de falta de acuerdos entre los grupos parlamentarios representados en el Parlamento tampoco se dan, y no veo una voluntad que piense un poquito más allá de donde estamos y que busque el bien del país. Y eso lo único que se puede lograr, lo único que quien puede lograrlo, mejor dicho, es un entendimiento entre el Parlamento y el Ejecutivo. Porque a donde está yendo el Ejecutivo, si sigue en esa forma, va a ser imposible llegar a acuerdos. Y si no hay acuerdos, no hay futuro para el país. No hay futuro. ¿Usted le cree a Pedro Castillo cuando dice que terminará su mandato el 28 de julio dentro de 5 años y que no busca perpetuarse en el poder? Yo creo que el presidente de la República no tiene clara muchas de las cosas y para eso va a necesitar asesoramiento, ¿no? Y hay gente muy bien intencionada y muchísimas fuerzas políticas que quieren es entendimientos pensando en el país, en el futuro del Perú. Lo que queremos es que el país mejore. Estamos viendo el rendimiento y el crecimiento del Producto Bruto Interno están en ascuas. O sea, y si seguimos así, vamos a llevar a nuestro país a la deriva, si es que ya no estamos ahí.
Le hacía la Yo creo que es pregunta muy porque importante que se entienda que tenemos que llegar a acuerdos racionales que favorezcan a la mayoría de nuestra población. Le hacía la pregunta porque desde el mismo partido Perú Libre, que es, es el que ha llevado al gobierno al profesor Pedro Castillo, han señalado en reiteradas oportunidades que ellos tenían la intención de perpetuarse en el poder. Y además hay que considerar que estamos hablando de un gobierno que es de extrema izquierda, ¿no? Y que tenemos las experiencias en otros países donde ya se ha llegado al poder con ese fin. Bueno, yo pienso que no hay sino que mirar los países que no han querido llegar a acuerdos con su oposición o con la mayoría de la población y en lo que están llegando, ¿no? Dice, el caso de Cuba es tristísimo. Yo estaba en Cuba invitado por ellos cuando trabajaba en Naciones Unidas, en Ginebra, visité, me pude hablar con la gente libremente, ¿no? Proponerles algunos acuerdos, pero claro, no se llevaron a cabo. Entonces, por eso tenemos tantos países en una crisis gravísima. Mire lo que está pasando en Chile. Y ellos cambiaron la constitución, ¿no? Lograron cambiarla porque tenían otro régimen. Nuestro régimen es más cerrado. O sea, cambiar la constitución no es tan fácil, no es tan fácil si se hace constitucionalmente. Por lo que yo creo que necesitaríamos algún tipo de, no sé, de grupos de entendimiento o grupos que lo que quieran es pensar antes en el Perú que en sus propios partidos políticos, ¿no? O sea, nadie debe proteger más a su partido político que al país. El país está por encima de los partidos políticos. Yo Usted creo que si mencionaba el se caso de entiende Cuba. eso, podemos salir con propuestas positivas de esfuerzo de los que ganaron las elecciones y los que perdieron las elecciones. Yo creo que hay que llegarlo. Mire, cuando Fujimori dio el golpe de Estado, el primero en salir a protestar fui yo. Y protestamos, no se nos hizo caso, terminamos en un gobierno dictatorial. No queremos que eso se repita. No sé si con el señor Castillo, con el señor, o el que fuere, no es un problema de personas, es un problema de país, es un problema de pueblo, de proteger a nuestro pueblo, de ver que estamos cada día peor y eso salta a la luz. Entonces, esta falta de entendimiento nos puede llevar a un problema mucho más grave del que estamos ahora. Yo llamo a la razonabilidad y a toda la gente buena que hay en el país para que entiendan que lo peor que nos puede pasar es que tengamos una especie de golpe de Estado, ¿no? Usted mencionaba, por ejemplo, el caso de Cuba, donde es claro que se vive en una dictadura, pero al presidente Castillo le cuesta mucho reconocer que hay este tipo de regímenes en países, por ejemplo, como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua. Y son países que tienen, con los cuales él mantiene una afinidad, además ideológica. Entonces, ¿podría buscar respaldo en esos países, cree usted? Más bien buscar tener ideas propias, ¿no? Más que ideas que sigan a lo que ha ocurrido en Venezuela o lo que ha ocurrido pues, en Cuba, ¿no? Ahora en Nicaragua, y sabe Dios cómo se expanda eso. Pero fíjese que bien le ha ido a Ecuador, hizo elecciones limpias, y ahora tienen un gobernante moderado que permite que las cosas funcionen. Está creciendo Ecuador como no crece el Perú, ¿no? ¿Y por qué Ecuador puede hacerlo y el Perú no puede hacerlo? Yo no lo entiendo. O hay falta de patriotismo, o hay falta de entendimiento de las cosas, o hay pues algo que nosotros no entendemos y que no han llegado a explicarlo, pero eh, el esfuerzo democrático tiene que nacer de nosotros mismos, ¿no? De la base, ¿no? De la gente que quiera más bien salvar lo que está ocurriendo para lograr un gobierno de ancha base, con gente bien calificada, ¿no? Y que tenga el respaldo yo no sé, pero tendrá que ser el respaldo también de todas las fuerzas políticas, de todas las que se pueda. Yo creo que eso Doctor, sí se puede hacer, porque
Todos Doctor, son conscientes hoy en el Perú, todos, todos. Los de un bando, los del otro bando y el bando del medio. Que no podemos seguir como estamos. Esto nos lleva al despeñadero, y despeñadero es como casi, casi parecido al suicidio. O sea, eh, no estamos yendo a ningún lado. Y si se entiende eso, estoy seguro que los distintos bandos políticos, de las fuerzas políticas representadas en el Congreso o no representadas en el Congreso, pero bien intencionadas, va a ser importantísima. Pero si no tomamos conciencia ahora, vamos a ir por muy mal camino y después regresar al buen camino nos va a costar. Dios y su ayuda. Yo doctor, puntual, aconsejaría, aconsejaría al presidente de la República que él sea el que llame a este acuerdo nacional, ¿no? Que me doctor, decía lo que... casi ya para concluir, usted habla de la necesidad de un gobierno de ancha base, pero tenemos un gabinete con personajes sumamente cuestionados. Es el cuarto gabinete que nombra Pedro Castillo. Entonces, ¿cuál es la salida? Si no hay una voluntad, por lo menos que evidenciemos de parte del Ejecutivo de rectificar los errores. Tenemos cuatro gabinetes ya, cuatro primeros ministros, y cada gabinete es peor que el anterior. Tenemos ministros cuestionados en este mismo momento en las carteras de salud. ¿Cuál es la salida en este caso? Si no hay, no se ve por Yo lo creo que menos aparentemente un propósito de enmienda del Ejecutivo. yo creo que le guste o no le guste el Ejecutivo, tendrá que tener un propósito de enmienda para llegar a un acuerdo. Y ese acuerdo es absolutamente indispensable. El país le está yendo muy mal. No crecemos, la gente desempleada ha aumentado el empleo, ¿no? Eh, todos los indicadores económicos y sociales son negativos. Entonces, eso nos debería llamar rápidamente a hacer una reflexión, casi casi un debate nacional, para que se entiendan los puntos de vista de los distintos grupos políticos y llevemos a buscar juntos, ¿no? Una salida política más de entendimientos y de buscar cuáles son los desentendimientos y cuáles son las dificultades de un acuerdo. Será difícil, puede ser, pero por otro lado, esto nos está llevando a un despeñadero, ¿no? Entonces, yo le pediría, como conversamos siempre con nuestros amigos, de que tiene que haber una salida democrática. Y la salida democrática está vía el entendimiento. Disculpe que le insista, doctor, pero ¿cómo nos entendemos con alguien que no rectifica? Ya estamos en un cuarto gabinete y el Congreso, varias bancadas ya han anticipado que no le darán el voto de confianza a este nuevo gabinete Torres. La primera bala, ¿no? La primera bala. Y después viene una segunda bala y por supuesto, se disuelve el Congreso. Entonces nos quedamos sin Congreso y habremos perdido todo el poder representativo que tiene el Congreso, que es elegido a nivel nacional, y estamos desperdiciando una oportunidad de salvar el Perú en estos momentos donde el gobierno no está teniendo éxito, ¿no? No está en ningún campo, en ningún campo. ¿Cree que eso es lo que se Entonces, está buscando, llegar a esa situación? Nombrando, insistiendo en los errores, nombrando reiteradamente a personas sumamente cuestionadas, porque es difícil pensar que el Ejecutivo no tenga la capacidad de hacer un filtro correcto respecto de los ministros que se están nombrando, ¿no? ¿Es eso lo que se está buscando? ¿Quemar esa primera y segunda bala de plata para llegar a un cierre del Parlamento, cree usted? eso sería lo peor, ¿eh? Eso sería lo peor, porque después sigue el populismo, pues, ¿no? Entonces se cierra el Parlamento, porque ya se gastaron las dos balas que tiene el Congreso, y desgraciadamente ahí sí nos vamos al abismo, ¿no? Ya estamos camino, ¿eh? Ya estamos camino hacia una cosa muy, muy dramática, muy dramática. Y no quiero usar otras palabras que puedan ser más fuertes que dramáticas, pero lo que tiene que haber es razonabilidad. Todos tenemos que opinar, todos tenemos que decir nuestra palabra y ser más
concesivos con quienes piensen distinto para buscar un término medio y salvar al país de esta situación tan dramática que estamos viviendo, en que lo que todos sentimos es que estamos casi marcha atrás. Yo diría que estos últimos meses hemos estado marcha atrás. Es Pero también, importantísimo esa toma de conciencia, pensando en el Perú, pensando en toda la gente que necesita la colaboración del gobierno o un mejor gobierno. pero usted lo ha dicho claramente, ¿no? Si seguimos así, estamos camino al abismo, al despeñadero. Sí, sí. Esto tiene salida en esa forma y eso hay que comenzar por reconocerlo, ¿no? Porque eh, piensen en, piensen en sus hijos, piensen en sus descendencias, piensen en el país, en el futuro del Perú, un país independiente. ¿Qué cosa queremos? Seguir los experimentos radicales de otros países, ya sea de derecha o de izquierda, el radicalismo es malo y más aún en estas circunstancias que está pasando el mundo, ¿no? Así que yo creo que, e insistir en que no se puede perder la esperanza, no se puede, hay que dialogar, agotar los diálogos, ¿no? Yo creo que es nuestra función, ¿no? Para ver si le damos salida a una situación que tiene a todo el mundo preocupadísimo. Doctor, ojalá que así sea. Yo le agradezco muchísimo por haber compartido hoy con Perú 21 su experiencia, sus vivencias respecto de ese autogolpe de 1992 que le causó tanto daño al país y ojalá que esto no se repita, porque como usted dice, corremos el riesgo o estamos, si esto continúa así, camino al despeñadero. Muchísimas gracias, doctor. No, encantado. Muchos saludos a todos ustedes. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, esto ha sido todo. Hoy nos acompañó Raúl Ferrero Costa, ex decano del Colegio de Abogados y ex senador de la República, que nos ha recordado un poco aquel autogolpe del 5 de abril de 1992 que perpetró Alberto Fujimori causándole un enorme daño al país. Como lo ha dicho el doctor Ferrero, esperemos que esto no continúe así, la situación política de nuestro país, porque como él también lo señala, nos puede llevar al abismo. Muchísimas gracias, esto ha sido todo.